de las brasas a las llamas. Capítulo 2. El paradigma bíblico para la revitalización. La forma en que Dios puede revitalizar su iglesia. Muchos de los líderes eclesiásticos en la actualidad han adoptado un modelo para el desarrollo del ministerio que pareciera provenir de Wall Street o del Boulevard de Hollywood más que de la Biblia. Piensan que las iglesias crecen primordialmente por la aplicación de exitosos principios comerciales. Otros sacan un modelo que refleja el de Hollywood, entreteniendo a las personas para que lo pasen bien y quieran regresar. De todas las amplias posibilidades, la filosofía de otros pareciera haber sido pedida prestada del sillón de un psiquiatra. Su énfasis se centra en el ofrecimiento de entrega de soluciones a nuestras necesidades psicológicas y emocionales más profundas en vez de la adoración espiritual al Señor Jesucristo. Efectivamente, la mayoría de las iglesias hoy en día pareciera que han adoptado el modelo corporativo de Wall Street, el modelo del espectáculo de Hollywood o el modelo terapéutico psiquiatra. Se pueden extraer ideas útiles de cada uno de estos modelos modernos, pero ninguno de ellos posee el enfoque bíblico para lograr la revitalización en las iglesias. Ciertamente, cuando comencé a estudiar este tema en las Escrituras, no encontré ningún modelo comercial, ni de espectáculos ni terapéutico. Descubrí que la Biblia utiliza otras imágenes que describen a la iglesia, que son más apropiadas e informativas, imágenes tales como la familia, el ejército y el cuerpo. También encontré que contiene principios sobre liderazgo para la revitalización en las iglesias, algunos de los cuales no calzan muy bien con esos modelos conocidos. Descubrí también que existe un ejemplo práctico y útil sobre la revitalización en las iglesias, que Dios nos ha entregado en la palabra. Estudio de un caso bíblico por un momento durante el siglo I. La iglesia de Éfeso fue una de las más grandes del mundo. Fue una de las 4 iglesias epicéntricas influyentes, junto a las de Jerusalén, Antioquía y Roma. Pablo fue quien la fundó, permaneciendo ahí 3 años, más tiempo que en cualquier otra iglesia. El gran predicador Apolos fue discipulado en la iglesia de Éfeso, donde otras 13 iglesias vieron sus inicios en las regiones adyacentes como resultado de su ministerio. En Hechos 19, 23, 41 se registra una instancia que muestra cuán eficaces fueron aquellos jóvenes creyentes que ejercieron influencia en su cultura. La religión falsa, especialmente la adoración a la diosa griega Diana, había sido muy lucrativa en Éfeso. Entre las mercancías principales de la ciudad se encontraban los templecillos, las estatuas y otras parafernalias. Sin embargo, a medida que iba creciendo la iglesia, se iban convirtiendo muchas personas de la religión falsa, haciendo que la industria de los ídolos pasara a la recesión. Ciertamente, el impacto de la iglesia fue tan grande que los artesanos locales temían perder sus empleos en poco tiempo. Llegaron incluso a suscitar una revuelta, como intento desesperado de ganar apoyo para la adoración pagana en su ciudad. Una situación similar se había desarrollado antes en Tesalónica, donde los no creyentes de la comunidad decían de los apóstoles: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El impacto de los creyentes en Éfeso se podría describir de la misma manera, que estaban poniendo el mundo al revés, como leemos en la traducción antigua. Es así que Éfeso fue una gran iglesia en sus inicios, logrando sobresalir para Cristo en su comunidad y el mundo. Sin embargo, Pablo sabía que no podía dormirse en sus laureles. Al despedirse de los ancianos, les advirtió de la necesidad de permanecer firmes frente a las dificultades venideras. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por cierto, falsos maestros y líderes llevados por su ego comenzaron a afligir a la iglesia después que Pablo se fue, haciendo decaer a esta gran iglesia de antaño. El triste proceso de pasar de las llamas a las brasas había comenzado cuando el apóstol escribió su primera carta a Timoteo. En esa carta le decía a Timoteo: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, 1 Tim. 1:3. En realidad, por su ocasión y propósito,
Todo el libro de 1 Timoteo sirve como manual para la revitalización de las iglesias. Asimismo, todos los principios que analizaremos se pueden encontrar en sus páginas. Sin embargo, y a pesar de toda esta instrucción de Pablo, y los mejores esfuerzos de Timoteo, la iglesia de Éfeso finalmente se vio enfrentada a la decadencia. En el libro del Nuevo Testamento, el mismo Jesús advirtió que la iglesia estaba a punto de ser juzgada por Dios, si no se arrepentía. Apoc. 2:1-5, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Aparentemente el ministerio de la revitalización de Pablo ciertamente tuvo algunos efectos positivos, especialmente en lo que se refiere a la doctrina, ya que a los efesios se les conocía por su discernimiento en cuanto a los falsos maestros. Sin embargo, habían abandonado su primer amor y habían caído en una creencia ortodoxa muerta, al punto que el Señor les advirtió que vendría y les quitaría sus candeleros. El puritano Matthew Henry describe bien esta abrumadora posibilidad en su comentario sobre el Apocalipsis. Si la presencia de la gracia de Cristo y del Espíritu fuese desatendida, pudiéramos esperar la presencia de su descontento. Vendrá Él a manera de juicio, y eso en manera rápida y sorprendente, sobre las iglesias y los pecadores impenitentes. Los removerá de la iglesia, se llevará su evangelio, sus ministerios y sus decretos de ellos, y ¿qué harán las iglesias cuando se les haya quitado el evangelio? Ese horrible destino les esperaba a aquellos creyentes si no se arrepentían. Por lo que, si alguna vez hubo una iglesia que pasó de las llamas a las brasas, o de las riquezas a la pobreza, esa fue la iglesia de Éfeso. Pero Jesús no dijo que la iglesia quedaría desesperanzada, ni tampoco dijo que debiera cerrar. No obstante, Él nos entregó un paradigma, o un plan básico, para revitalizar las iglesias. Nos dijo que el cuerpo de creyentes es capaz de detener su decadencia y pasar de las brasas nuevamente a las llamas siempre y cuando su liderazgo lo enseñe, para que recordemos, nos arrepintamos y haya recuperación. Recordemos, la primera etapa hacia la revitalización, de acuerdo a nuestro Señor Jesús, es recordar. ¿De dónde has caído? Apoc. 2:5. No debiéramos vivir en el pasado, dominados por la nostalgia, como lo vimos en el capítulo 1. Esto no significa que el pasado no sea importante. Por el contrario, las Escrituras nos muestran que Dios quiere que recordemos muchas cosas maravillosas que ha hecho Él por nosotros y a través de nosotros. Los Salmos, por ejemplo, están llenos de recitaciones de las grandes obras de Dios en el pasado. Josué 4:20-24 nos muestra un ejemplo de dicha práctica curiosa del amontonamiento de piedras, cosa común en el Antiguo Testamento. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído de Jordán. Y dijo a los hijos de Israel: cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué significan estas piedras? Diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas de Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová, vuestro Dios, había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Cuando visité Israel la primera vez hace años atrás, esperaba ver pilas de piedras por todas partes, ya que hay tantas historias como esa en el Antiguo Testamento. Pero ponga atención al motivo por el cual el pueblo de Dios había levantado tales monumentos, para que ellos, sus hijos, e incluso el mundo viera las piedras y recordara lo que Dios había hecho. Esto es crucial porque los desafíos de la actualidad se superan mejor cuando miramos al Señor y nos motivamos al saber que Él siempre ha obtenido la victoria. El Dios que obtuvo la victoria en el pasado obtendrá la victoria en el presente, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por tanto,
la gente hoy necesita conectarse con el pasado, con la historia de su propia iglesia local y también con la historia de la iglesia a través de los siglos. La historia de la iglesia local. Un pastor nuevo que llega a una iglesia ya establecida debe darse cuenta que la historia de esa iglesia no comienza con él. Dios ha obrado en ese cuerpo en el pasado, no importa cuán afligida parezca estar ahora. Así también, la gente de hoy, incluidos los líderes actuales, pueden recuperar la esperanza y el ánimo de las buenas cosas que hizo Dios mucho antes que ellos llegaran. Como dije antes, no estoy sugiriendo que se vuelva a los días de gloria de la iglesia, ni tampoco estoy ciertamente defendiendo la perpetuidad del status quo, ya que siempre lo hemos hecho de esa manera. Usted debe seguir adelante, pero a medida que lo va haciendo, debe esforzarse para establecer una conexión con la historia de la iglesia. Tengo un amigo que fue llamado a pastorear una iglesia donde antes habían tenido a 2 hombres famosos y exitosos. Inevitablemente, alguien le dijo, ciertamente va a tener que calzar los zapatos de alguien bien grande. A lo que mi amigo respondió, traje mis propios zapatos, gracias. Esa es una buena ilustración de cómo se debe evitar el peligro de caer en la trampa del pasado o de ser dominado por el pasado. Debemos caminar con nuestros propios zapatos, pero al mismo tiempo debemos tener cuidado de no faltar el respeto ni deshonrar a los que caminaron antes de nosotros. Los nuevos pastores generalmente cometen 2 errores cuando se sienten intimidados o inseguros por el éxito del pastor anterior. Uno de esos errores se deja ver cuando intentan despreciar el ministerio previo para justificar el propio, y el otro tiene que ver cuando tratan de duplicar el ministerio que tuvo el pastor anterior. Ambos enfoques deben ser evitados a toda costa. Por supuesto, si el ministerio anterior fue inmoral en alguna manera, hay que distanciarse de ese pecado. Sin embargo, usted debiera reconocer y conmemorar todo lo bueno de los antiguos líderes de la iglesia. Es bueno mostrarles respeto cuando merecen ser respetados, especialmente a comienzos de los años de un ministerio de revitalización. Al construir un puente con el pasado y al celebrar aquellas personas y eventos que valen la pena ser conmemorados, usted puede incentivar a los miembros antiguos para que vuelvan a experimentar su primer amor, creando un lazo más estrecho entre ellos y los asistentes más recientes. El conmemorar la historia de la iglesia también produce el equilibrio del fervor mal encausado de los que pretenden cambiar todo lo de la iglesia, incluso las cosas buenas. ¿Cuáles serían algunas maneras prácticas para conmemorar el pasado de su iglesia? Un pastor que va a jubilar, por ejemplo, debiera ser honrado de distintas maneras, con un banquete, regalos y tal vez con un puesto de pastor emeritus en el que pueda seguir sirviendo a la iglesia en el futuro. Puede que usted aparte un domingo al año para recordar lo que Dios ha hecho en la historia de su iglesia. Algunos llaman a esto el domingo recordatorio o la semana de los fundadores. El pastor pudiera incorporar anécdotas del pasado en sus sermones, o pedirle a la gente que lleva tiempo en la iglesia que comparta testimonios de acontecimientos importantes en la vida de la iglesia. Tenga cuidado de no cambiar la historia para que calce mejor con sus propias preferencias o agenda, sino que busque las cosas que verdaderamente son dignas de ser conmemoradas, haciéndolas flamear como una bandera por la causa del futuro ministerio del Evangelio. La historia de la Iglesia Universal. Otra forma en que podemos apilar piedras y conectarnos con el pasado es recordando a las personas que han sido parte del glorioso río de la historia de la Iglesia que ha fluido desde los tiempos de Cristo hasta ahora. Muy frecuentemente, los creyentes tienden a considerarse tan solo como parte de un pequeño charco del cristianismo norteamericano moderno, quedándose estancados, como el agua en muchos dichos charcos. Sin embargo, la historia de la iglesia se asemeja mucho más a la del Mississippi que a la del charco de pesca local, donde los cristianos tienden a crecer más cuando salen del charco y pasan al río. Esto se debe a que sus mentes han sido expandidas por los pastores y los maestros del pasado, cf. 4:11, y porque sus corazones han sido desafiados por muchos de los grandes héroes que les han precedido. Por ejemplo, la manera de adoración de una iglesia se refleja cuando ésta está conectada con el pasado o cuando se ha distanciado efectivamente de la historia. Nos unimos a los santos de los siglos cuando recitamos las confesiones históricas de fe como la del antiguo credo de los apóstoles o la del catequismo de Westminster de la Inglaterra puritana. También existen muchos himnos antiguos maravillosos que el pueblo de Dios ha entonado de generación en generación,
que no debieran ser descartados de nuestra adoración tan solo porque la gente no conoce su estilo musical o su profundidad lírica. Nada bueno se obtiene fácilmente, y con poco tiempo y esfuerzo, la gente puede aprender a disfrutar de la música antigua. Por cierto, tampoco queremos irnos al otro extremo diciendo que no se ha escrito ninguna buena música desde el siglo XIX, pero debiéramos mantener cierta forma de equilibrio entre el pasado y el presente. Dios es el Dios de la actualidad, y Él es el Dios de los siglos. Son esos aspectos de su naturaleza los que se debieran reflejar en nuestra adoración. La buena adoración no se compromete con la arrogancia de la modernidad, la que se desconecta del pasado, ni tampoco participa en la idolatría del tradicionalismo, que vive en el pasado. Mejor dicho, debiéramos comenzar con la gran adoración clásica que en cierta época fue contemporánea y que ha probado ser cierta, para luego construir sobre ella, estando listos para absorber lo que es de excelencia en el presente. La buena adoración se ofrece en espíritu y en verdad, honra a Cristo y facilita la adoración del pueblo de Dios a los perdidos. Está conectada con el pasado sin dejarlo de lado, está contextualizada en el presente sin acomodarla al presente y fija un patrón para darle forma al futuro en vez de quedar obsoleta en el futuro. De este modo, se convierte en un ejemplo de nuestra filosofía ministerial general. Por muchos años he intentado conectar a la gente con el pasado, retratando personajes históricos en ceremonias especiales, en los que he usado la primera persona. Durante el servicio de la tarde del Domingo de la Reforma, por ejemplo, normalmente he predicado sobre un personaje, como si yo mismo fuera Martín Lutero, John Knox u otro héroe de la fe que nos ha venido a visitar. En el servicio del domingo cercano al 4 de julio, he pretendido ser algún personaje histórico que comenta sobre el cristianismo de George Washington, Abraham Lincoln o Patrick Henry. Tales tipos de mensajes han sido recibidos con gran entusiasmo a través de los años, los que han elevado el nivel de conocimiento de la obra de Dios a través de la historia. Usted pueda no querer hacer exactamente lo que yo he hecho, sin embargo, debiera encontrar alguna manera para instruir a su gente en este sentido. Por ejemplo, una buena forma de hacer esto, pudiera ser que incluya más ilustraciones del pasado en los sermones de los domingos. Por último, otra manera en que usted puede sacar a la gente del charco y pasarla al río es enseñándoles acerca del Antiguo Testamento. Así como la historia del pueblo de Dios no comenzó con nuestra iglesia local, tampoco comenzó con la iglesia del Nuevo Testamento. Dios estaba llamando a un pueblo para sí miles de años antes de Cristo. Por lo tanto, la historia de Israel es nuestra historia también. Como vemos en 1 Corintios 10:11 donde dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Nuestro Señor hizo que los corazones de los discípulos ardieran en camino a Emaús, donde vemos en Lucas 24:27 que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El Antiguo Testamento no es solamente una recopilación de historias de enseñanza moral, sino que un glorioso desarrollo progresivo de la majestad de Cristo el Redentor. En otras palabras, Cristo es el arco iris, el arca, el templo, quien otorga el manto de justicia, la escalera que ha descendido. Tal tipo de predicación enciende los corazones del pueblo de Dios, permitiéndoles ver el pacto de la gracia revelada a través de las Escrituras, las que luego florecen en la gloria del Nuevo Testamento. Las Escrituras sobre Israel constituyen más de 2/3 de la Biblia y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento sería como un árbol sin el tronco. Ignorar esa importante parte de la palabra de Dios es perder mucho de lo que Él ha revelado. Es así que una iglesia viva y saludable tendrá un ministerio en movimiento, en vez de un ministerio de mantenimiento. Los ministerios de mantenimiento viven en el pasado y se sostienen en el presente. Sin embargo, un ministerio en movimiento va a aprender intencionalmente del pasado para luego vivir eficazmente en el presente y transformar la visión del futuro. A la luz de esto, le animo una vez más a que desarrolle 3 cosas. Investigue las bendiciones pasadas. Contemple las lecciones y los principios que el Señor bendijo en el pasado. Conmemórelas y continúe implementándolas en formas que calcen con los dones y recursos que tiene actualmente en su iglesia. Esto pondrá su ministerio dentro del movimiento de la gracia y la gloria de Dios desde el pasado al presente para cambiar el futuro. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
Lo que él ha hecho en el pasado lo puede hacer una vez más. Arrepintámonos sin embargo, y a medida que va investigando y contemplando el pasado, puede que se dé cuenta que había cosas en él que no son dignas de ser conmemoradas. Ciertamente, dentro de la historia de una iglesia en decadencia o muerta, casi siempre existen algunas cosas que estaban completamente erróneas, lo que significa que la iglesia debe arrepentirse. Esto no es tan deprimente como parece, ya que le da a Dios la oportunidad para hacer un nuevo e interesante trabajo en la iglesia cuando nos humillamos, nos arrepentimos y oramos. Puede que Dios haya estado reteniendo su bendición, porque el cuerpo no se ha arrepentido, pero cuando lo haga, será Él quien abra las puertas y envía su gracia de manera sin igual. Pero para lograr este arrepentimiento corporal, tendrá primeramente que incentivar la confesión de pecados, creando un ambiente de gracia. No está bien simplemente decir, necesitamos arrepentirnos. Está bien, arrepintámonos. El verdadero arrepentimiento comienza con la confesión, donde la gente no siente la libertad para admitir sus pecados hasta que no han entendido el evangelio del perdón gratuito de Dios. Jack Miller explica esto en su excelente libro Repentance and 20 Th Centuryman. Si la convicción de pecados se exigiera como si fuera la meta de las cosas, si la injusticia humana se expusiera aparte de la fe en Cristo, entonces se dejaría que el hombre quede suspendido en un estado de penitencias, volviendo a la miseria previa a la reformación, haciendo que la salvación sea completamente inestable porque se basaría en lo que el hombre hace para recuperarse a sí mismo. Los pecadores en dicha condición no tienen cómo saber que Dios les ama y que los va a recibir en su corazón. Psicológica y moralmente, todo queda en oscuridad y sin sentido. Cuando el pecado se expone aparte de las promesas divinas, la realidad del hombre fuera del Señor se ve cada vez más trastocada y confusa. La conciencia dolorida simplemente no puede hallar alivio de esta manera. Dicho de otra forma, el arrepentimiento solo puede ser genuino y duradero cuando el que comete pecado ve que la gracia de Dios está disponible para él. Coloque la gracia en un ámbito inalcanzable y verá que la desesperación del pecador convicto se profundiza y crece la oposición hacia Dios. Sin embargo, el Evangelio de Juan demuestra el carácter absolutamente completo de la obra de Jesús. Existe suficiente amor, y es más, está disponible para cualquier pecador que lo desee. Una gota de la sangre de Jesús expiará los peores pecados del hombre. ¿Cómo podemos entonces dejar de responder cuando se nos ha asegurado que el amor purificador fluye en sobreabundancia desde el Calvario? También deberá enfatizar la responsabilidad personal, no dejando que se creen excusas. Desde que se cometió el primer pecado, la gente ha estado culpando a otros o a otras cosas en vez de a sí misma. Somos expertos en hacernos las víctimas. Cuando Dios confrontó a Adán después de haber pecado, su respuesta fue la siguiente: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Gen. 3:12. Adán fue muy ágil al traspasar su culpa que se las ingenió para acusar a Dios y a su esposa en una sola oración. Por cierto, la mujer hizo lo mismo. Al ser interrogada por Dios, Eva dijo, la serpiente me engañó. Gen. 3:13. Existen dos maneras de responder cuando hemos pecado: podemos cubrir o confesar. Una de las principales formas en que cubrimos es pensando, o refiriéndonos a nosotros mismos, como las víctimas de los errores de otros. Pero ya sea que decimos tener una esposa disfuncional, o que el enemigo me lo hizo hacer, o cualquier otra técnica para librarnos de la culpabilidad, debemos entender que la bendición de Dios no reposará sobre nosotros hasta que dejemos de ofrecer ese tipo de excusas. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Si bien puede que seamos tentados por las fallas de otros, nunca se nos obliga a pecar. El ambiente o la ocasión no nos hacen pecar. Puede que nos influyan, puede que hagan salir la debilidad espiritual de nuestra propia vida personal, pero no nos obligan a pecar. La opción de desobedecer a Dios es solamente nuestra. Es así que debemos culparnos solamente a nosotros mismos. Lo mismo es cierto de cada iglesia que le ha fallado a Dios en el pasado. En consecuencia, la confesión debe comenzar con un apropiamiento personal y con un acuerdo con Dios que somos nosotros los responsables por los pecados que hemos cometido.
Para ver cambios en una iglesia, también debemos estar expectantes de los frutos del arrepentimiento. Juan el Bautista les decía a las multitudes: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, lo que significa que el arrepentimiento no es verdadero a menos que haya acción. 2 Corintios 7, 10, 11 enseña esta misma verdad: la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios. ¿Qué preocupación produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Los frutos del arrepentimiento mencionados en estos versículos se pueden resumir en 3 palabras: restitución, restauración y reconciliación. La restitución es devolver lo que se debe, la restauración es hacer que las cosas vuelvan a ir bien y la reconciliación es la renovación de las relaciones que se han roto por causa del pecado. Eso es tan solo una leve explicación de la naturaleza del arrepentimiento de acuerdo a la Biblia. Si desea aprender más sobre los principios relacionados con ello, puede leer el libro de Jack Miller mencionado anteriormente, o El Pacificador, la solución de conflictos personales, por Ken Sande. Sin embargo, los conceptos que he provisto acá debieran ser suficientes para que usted comprenda el siguiente análisis de su aplicación a una iglesia que necesita ser revitalizada. El arrepentimiento en los líderes. Muchas veces la renovación en el cuerpo debe comenzar con la renovación de ciertos elementos claves, como el pastor mismo. Cualquier tipo de pecado afecta al ministerio de una iglesia, tal cual lo ilustra la historia de Acán en Josué 7. Sin embargo, nada es peor que cuando se encuentra en los líderes. Es así que el camino al arrepentimiento que Dios le ofrece a la gente normalmente comienza con el arrepentimiento de los que los pastorean. Por un lado, si los que lideran se niegan a confesar y no se arrepienten de su propio pecado, quedarán pocas esperanzas para la congregación. Pero, por otro lado, qué bendición más grande cuando tratamos nuestro pecado a la manera de Dios. A comienzos de mi ministerio de predicador, estaba preparando un sermón sobre 2 Corintios 7, el pasaje sobre el arrepentimiento que antes mencioné. Mientras lo iba estudiando, vino a mi memoria un pecado que había cometido hacía 2 años, mientras estaba en la universidad. Recuerdo haber estado tomando un examen de griego y estaba luchando con un tema de traducción en particular, cuando se levanta el compañero enfrente mío para sacarle puntas al lápiz. Ahí estaba la respuesta que necesitaba, justo al frente mío. Fue así que copié la respuesta en mi hoja de examen, la entregué al final de la clase y seguí adelante con mi vida. Sin embargo, el Señor lo estaba trayendo a mi memoria, sabiendo que en este momento estaba siendo probado, una prueba de integridad, una prueba de arrepentimiento. Pondría en práctica los principios que estaba aprendiendo del texto y me prepararía para predicarle a esa congregación, ¿o me pararía delante de ellos como un hipócrita? Gracias a Dios, dejé de lado mis apuntes sobre mi escritorio y me dirigí hacia la universidad, que se encontraba cerca, para ver al profesor que enseñaba esa materia. Le conté lo que había hecho, de cierta manera esperando que me dijera que estaba bien y que me dejara ir. Sin embargo, dijo: bueno, tú sabes cuáles son las consecuencias, mientras buscaba los registros de ese año hasta encontrar el mío. Me había dado una nota 0 en mi examen, la que volvió a calcular con las notas de todo el curso, pasando de bueno a reprobado. Oramos juntos, y salí dando saltos de alegría de ese lugar, sintiéndome como si se me hubiera quitado todo el peso del mundo sobre mis hombros. No tan solo me había arrepentido y me habían perdonado por mi pecado, sino que también lo había podido restituir. Ahora sí que podía presentarme delante de la iglesia con una conciencia limpia para enseñarles cómo tratar sus propios pecados. Pastor o líder de una iglesia, puede que usted no quiera confesar su pecado ni hacer restitución por él, ya que piensa que va a hacer más daño que bien. Puede que usted se sienta preocupado por su reputación e incluso qué tipo de efecto puede traer a otros. Pero debe entender que usted se está hiriendo a sí mismo mucho más al no arrepentirse, al mismo tiempo que está hiriendo más al resto de la iglesia, cubriendo ese pecado. Por otra parte, la confesión nos da la maravillosa oportunidad del perdón, la que establece el correcto ejemplo para otros que necesitan tratar sus propios problemas. Recuerde lo que dijo el sabio: el que oculta sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Provincia 28:13. Si bien el círculo de confesión debiera ser tan amplio como el círculo del pecado, debemos arreglar las cosas, vengándonos de lo malo. El arrepentimiento en la iglesia. A veces las iglesias están estancadas o en decadencia, porque existen pecados a un nivel más amplio. Es necesaria la confesión corporal porque el cuerpo entero no ha seguido fielmente la palabra de Dios. Recuerdo haber encontrado ejemplos de esto cuando recién llegué a la iglesia Pinellands en Miami, el proyecto de revitalización que mencioné anteriormente. Leí 13 años de minutas de las reuniones de líderes y descubrí varias maneras en que la iglesia había fallado en la práctica de las escrituras. Luego me senté con los actuales ancianos y las fuimos revisando. Oramos pidiendo perdón y comenzamos un proceso para mejorar las cosas. Recopilamos los nombres y números de más de 400 personas que se habían ido de la iglesia en los últimos años, pasando 2 semanas completas llamando a cada una de ellas. Lo que yo les decía era más o menos así. ¿Aló? Mi nombre es Harry Rader, el nuevo pastor de la iglesia Pinellands. Mientras miraba los registros de la membresía, me di cuenta que usted fue miembro antes de nuestra iglesia y nos hemos dado cuenta que el liderazgo de la iglesia no ha sido fiel ni al ministerio del Señor ni a la gente. Por lo tanto, de parte de los ancianos le estoy llamando para pedirle perdón. Tenemos muchas cuentas impagadas de responsabilidad ministerial. ¿Nos perdonaría, por favor? Si en alguna manera le hemos herido personalmente, ¿nos daría la oportunidad de arreglar eso? Nos gustaría mucho poder hacerlo. Después de esa parte de la conversación, les pedía que orasen por nosotros para que sirviéramos eficazmente al Señor desde ese momento en adelante. Luego les preguntaba si estaban yendo a alguna iglesia, y si no, los invitaba una vez más. De las 400 llamadas, solo 4 familias regresaron a la iglesia. Pero eso estaba bien, ya que 2 de ellas eran parejas, que estaban pasando por dificultades en sus matrimonios a punto de divorciarse, a las que Dios volvió a unir por medio de nuestro ministerio hacia ellos. Uno de los hombres que regresaron terminó sirviendo como diácono por algunos años. Sin embargo, la mayor bendición que resultó de todo esto fue la libertad de saber que habíamos sido perdonados por Dios y por muchas de esas personas. Lo que hicimos también puso fin a muchos de los comentarios negativos acerca de nuestra iglesia en la comunidad, porque es más difícil hablar mal de alguien que ha pedido perdón y que ha pedido oración. Cuando le pido perdón a la gente que se ha ido de la iglesia durante los tiempos difíciles, pierden el interés en decir cosas negativas de ella. Ciertamente, en este caso, algunos estaban diciendo cosas como estas: me fui de la iglesia Pinellands, pero supe que han comenzado nuevamente y que el Señor les está bendiciendo. Estoy contento por eso y ahora estamos orando por ellos. Puede que también existan pecados específicos de los que se tiene que arrepentir la iglesia antes de pasar a la revitalización. Por ejemplo, poco después que llegué a la iglesia Pinellands, fui a comprar algunos artículos de oficina a una tienda cercana. En la caja registradora pregunté si la tienda tenía cuentas de crédito para los negocios y luego le pedí a la señorita en la caja que lo pusiera en nuestra cuenta. Sin embargo, me dijo que no lo podía hacer, ya que la iglesia estaba en lista roja y que solo podía pagar en efectivo por repetidos atrasos en los pagos. De esta manera, tuve que pedir perdón a la administración de parte de la iglesia y así comenzar a ganar su confianza nuevamente. También descubrí que un ex pastor se había visto envuelto en un escándalo sexual y que, a la vez, había sido apuñalado por su esposa en un centro comercial local, lo que estaba siendo publicado en todos los periódicos de la región. Sin embargo, la iglesia nunca aplicó la disciplina bíblica al hombre. Nosotros tuvimos que confesar ese pecado, asegurándonos que toda la iglesia entendiera ahora la manera en que eso debió haber sido tratado. Su situación puede ser distinta a la de sus ejemplos. Sin embargo, cuando la iglesia necesita ser revitalizada, normalmente existen pecados en el pasado que se deben tratar. Quizás se ha tratado a un ex pastor o a algunos ancianos de manera traidora. Quizás no se ha pastoreado ni preocupado de algunos miembros. Quizás se haya abandonado algunas normas bíblicas a favor del pragmatismo. Sea lo que haya sido, son los líderes los que deben guiar a la iglesia a que se arrepienta. No lo lleve ni lo esconda bajo tierra en la tienda, como lo hizo Acán. Confiéselo, arrepiéntase, y haga lo que es debido del arrepentimiento.
Eso es lo que el Evangelio nos permite hacer con su oferta completa y gratuita del perdón. Eso es lo que el Evangelio nos pide que hagamos. Recuperemos. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Apoc. 2, 4, 5. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de esta manera: arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Por tanto, el paradigma de nuestro Señor en la revitalización de las iglesias incluye el recordar el pasado, arrepentirse de los errores que se haya cometido y luego recuperar las primeras cosas. De vuelta a lo básico, el concepto de la recuperación es muy útil para comprender la tarea de la revitalización en las iglesias, por varias razones. Primero, aclara uno de los problemas de los modelos modernos para el crecimiento y la renovación en las iglesias. Ya sea el modelo comercial, el de la entretención, o el de la sanidad, todos tienen una cosa en común: son nuevas estrategias para hacer que la iglesia crezca en el mundo moderno. Sin embargo, Jesús no dice que debemos rediseñar la iglesia. Él dice que debemos volver a establecerla. Él hace un llamado al retorno a las primeras obras que hicieron que el ministerio fuera grandioso en el pasado, no a un nuevo enfoque para que la iglesia funcione. Una vez oí la historia acerca del legendario entrenador de fútbol americano Vince Lombardi, cuando su equipo de los Green Bay Packers había perdido un partido contra los New York Giants por un amplio margen. Al día siguiente llegaron los jugadores a practicar con sus cabezas bajas, esperando ser severamente reprochados por su entrenador. Mientras esperaban sentados el discurso que les iba a dar, él se pasaba de un lado a otro en forma silenciosa. Pero luego los sorprendió simplemente sosteniendo en sus manos una pelota de fútbol americano y mostrándoselas les dijo deliberadamente: «Señores, esta es una pelota». A continuación, Lombardi prosiguió explicándoles las características más básicas del deporte, como si fueran principiantes que nunca habían oído esto anteriormente. El punto que quería dejar en claro el entrenador era que habían perdido no por falta de complejidad en la planificación de su partido, ni tampoco porque el otro equipo había llegado a jugar con alguna estrategia sutil. Perdieron porque no bloquearon bien, no atajaron bien, ni practicaron los elementos básicos del fútbol americano. Para ganar a la semana siguiente, debían volver a los principios básicos y jugar bien. Esto se asemeja a lo que nuestro Señor le dice a una iglesia que ha estado decayendo, lo que es alentador saber que no tenemos que ser grandes científicos, ni expertos en mercado, ni animadores de programas, etc., para ver que una iglesia pase de las brasas a las llamas. Solamente debemos volver a las primeras obras y hacerlas bien, las que discutiremos a lo largo de este libro. La salud y el crecimiento. El término recuperación se usa en el ámbito médico, lo que lo hace apropiado para la revitalización en las iglesias, ya que nuestra meta debiera ser una iglesia saludable. Hay tantos pastores y líderes en las iglesias que luchan para que haya crecimiento en las iglesias, pero eso es como si se pusiera la carreta delante del caballo. La meta no debiera ser el crecimiento de la iglesia, sino que la salud de la iglesia, ya que el crecimiento debe ser el resultado de la salud. Cuando mis hijos estaban creciendo, mi esposa y yo no les decíamos que se pusieran al lado de las marcas de crecimiento en la pared ni les decíamos: de aquí al próximo año deberán crecer más alto que esta marca. Nos van a desilusionar mucho si no lo hacen. No queríamos que el crecimiento fuera nuestra meta para ellos, sino que nos concentramos en alimentarlos y preocuparnos por ellos. Sabíamos que si estaban sanos, iban a crecer. La iglesia funciona de la misma manera. Si el cuerpo está sano, este va a crecer. Si bien el crecimiento en la iglesia se refleja en la mayor cantidad de gente que va al servicio, no siempre es el caso. Por lo tanto, deberíamos enfocarnos en la salud de la iglesia y dejar que Dios se encargue de hacerla crecer. Pero si un cuerpo es saludable, con el tiempo tendrá la medida correcta en forma proporcional. Aún así, si una iglesia es saludable, esta no depende de su tamaño, sino de lo que está pasando dentro de ella. Esta es una perspectiva importante que debemos recordar en la actualidad, cuando muchos están criticando a las grandes iglesias evangélicas de ser muy grandes pero con muy poca profundidad. Verdaderamente esto es un peligro, pero también me gustaría sugerir que el otro extremo también es un problema. Como reacción a la superficialidad de la actualidad,
Algunas iglesias se están convirtiendo en iglesias profundas pero con muy poco crecimiento. Son como pequeños clubes exclusivos donde los principiantes son altamente principiantes, pero también son altamente ineficaces en el alcance de las almas perdidas para Cristo. Por lo tanto, nuestro enfoque debiera estar primordialmente centrado en la salud, o en la vitalidad, de la iglesia. Es por eso que me gusta el término revitalización, aun cuando puede significar muchas cosas, sin embargo, le pone el énfasis donde debe estar. Usted no necesita un plan comercial para que crezca la iglesia. Usted necesita un plan de ejercicio bíblico para promover su salud. Asimismo, usted debe preocuparse, no de los programas que producen mayor asistencia o finanzas, sino que de los principios bíblicos a través de los cuales el Espíritu Santo trae salud y vitalidad al cuerpo de Cristo. Andamio o base. Por último, la idea de la recuperación trae a la memoria la importancia de la congregación ya existente dentro del ministerio de la revitalización en las iglesias. Una de las principales responsabilidades de un líder en tal situación es ayudar a que los miembros recuperen las primeras cosas que han perdido. Su participación en el nuevo ministerio será un factor importante en el futuro de la iglesia. Me he encontrado con dos perspectivas distintas sobre la congregación entre los pastores que intentan llevar a cabo los proyectos de revitalización. Algunos ven a los miembros que han heredado como andamios sobre los cuales momentáneamente se pueden subir mientras construyen una nueva obra. Los miembros con mayor antigüedad son considerados como una entidad expansible. Si se unen a la obra, bien. Pero los que no calzan en la nueva obra son, como los andamios, desechados y dejados de lado. Considero que esta perspectiva, a la que yo llamo la del andamio, es un mal uso insensible de la Iglesia de Cristo. Funciona bajo el principio pragmático de que el fin justifica los medios. Sin embargo, el hecho es que los medios determinan el fin último y tal enfoque no terminará siendo del agrado de Dios ni bueno para la Iglesia. Esta es la razón por la que los miembros más antiguos necesitan del cuidado pastoral. Han sido heridos y se han desanimado al ver que su iglesia se va debilitando y está a punto de morir. Sus necesidades espirituales no siempre han sido atendidas mientras la iglesia ha ido cojeando. Lo que menos necesitan ahora es un pastor que los manipule para lograr algún fin mayor que tenga él en mente. Sus almas son preciosas también a los ojos de Dios, y si usted es su pastor, ellos son, por lo tanto, su primera responsabilidad. En realidad, la relación del pastor con la congregación ya existente, no importa cuán débil o pequeña sea, da la pauta y crea el ambiente para todo lo demás que espera que ocurra. Es cierto, muchas de las personas más espirituales se han ido de la iglesia, pero no se debiera deshonrar a los que han permanecido por razones institucionales, sino que se les debiera tratar con respeto. Es por eso que la perspectiva que yo recomiendo tener es la que considera a la congregación, que se ha heredado como la base de la congregación potencial. Estas personas no son las obras, sino que el rebaño de Dios que ha estado sufriendo y que necesita el toque de sanidad de un pastor. La integridad del pastor, al tratar con cariño a los que el Señor le ha puesto a su cuidado, será el factor clave que determine la calidad y la cantidad de la futura congregación que se espera que surja. La primera parte de mi ministerio de la revitalización en la iglesia Pinelands no se concentró en la publicidad, ni en la invitación puerta a puerta, ni en la nueva implementación de nuevos programas. Primero que nada, comencé con la visitación a las familias de la iglesia ya existente, acompañando por un anciano. Para muchas, esta era la primera vez que un pastor o un anciano les hacía una visita ministerial en sus casas. Por cierto, una familia me dijo que esta era la primera vez en 22 años que un pastor les había visitado. ¿Es de sorprenderse que la iglesia se estuviera muriendo? ¿Cómo poner las primeras cosas en primer lugar? En Apocalipsis 2:5, el Señor Jesús nos ha entregado un paradigma para que desarrollemos la revitalización en las iglesias, el que se puede resumir en 3 palabras: recordar, arrepentirse y recuperar. Sin embargo, después de haber recordado el pasado a través de la conmemoración y después de haberse arrepentido de pecados cometidos por el liderazgo, ¿qué es exactamente lo que debemos hacer para recuperar? Jesús las llamó las primeras cosas. Eso es lo que trata el resto de este libro.
A medida que va leyendo, usted aprenderá sobre las estrategias necesarias para que se produzca la revitalización en las iglesias que Dios nos ha dado en su palabra. Debemos entender completamente estas dinámicas bíblicas y empezar a practicarlas si queremos que una iglesia sea lo que el Señor intentó que fuese. Lo primero de las primeras cosas es el Evangelio de la gracia divina. Es ahí donde comienza todo, y, por la gracia de Dios, es donde comenzó mi ministerio de la revitalización en la iglesia Pinnalands. Incluso antes de predicar por primera vez ahí, los desafíos a los que me enfrenté ya parecían ser agobiantes. Sin embargo, sabía que el Evangelio tenía poder. Rom 1:16, y supuse que algunos en la iglesia eran inconversos, por lo que comencé simplemente predicando el Evangelio. El texto de mi primer sermón fue 2 Timoteo 1:12, del que proclamé la necesidad y la naturaleza de la fe personal y salvadora en Cristo. Fue así que a través de una serie de circunstancias maravillosas, comenzando con ese mensaje, más de la mitad de la congregación terminó entregando sus vidas a Cristo. De especial interés son las historias del organista y un diácono de la iglesia, en que ambos se convirtieron a Cristo ese día, después de haber estado involucrados en la iglesia por años. De ellos leeremos más al respecto en el siguiente capítulo. Preguntas 1. Haga un resumen de los comienzos de la historia de la iglesia en Éfeso. ¿Cuál fue el plan de Jesús para revitalizar la iglesia de Apocalipsis 2:5? 2. ¿Qué cree usted que anduvo bien en la historia de su iglesia y qué cree usted que anduvo mal? 3. ¿Cuáles serían algunas de las maneras en que usted conmemoraría y recuperaría las buenas cosas del pasado? ¿Y cuáles serían algunas de las maneras en las que usted pudiera corregir y arrepentirse de las cosas malas que ocurrieron? 4. Acerca del enfoque que ha tenido su cuerpo, ¿se ha centrado más en el crecimiento de la iglesia o en la salud de ella? ¿Cuáles serían algunas de las maneras en las que usted pudiera concentrarse más en la salud de su iglesia? 5. Acerca de los actuales miembros. ¿Cómo pudieran ser ellos la base sobre la cual se puede construir el futuro de la iglesia, en vez de considerarlos como el andamio que se usa momentáneamente y luego se desecha?